un disco de masa M se mueve en un círculo horizontal con una rapidez constante sobre una mesa sin fricción, como se muestra en la figura. El disco está conectado por una cuerda a un cuerpo suspendido de masa M que está en reposo debajo de la mesa. La mitad de la longitud de la cuerda está por encima de la mesa y la otra mitad debajo. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración centrípeta del disco en movimiento? Aquí tenemos que los dos cuerpos tienen masa M. En este cuerpo de abajo, ¿qué fuerza tenemos? Tenemos aquí el peso, mg. Aquí tenemos la tensión de la cuerda. Esta cuerda pasa por acá, la tensión se replica acá arriba, se transmite, quiero decir, y vamos a tener nueva tensión de la cuerda por acá. Y además vamos a tener aquí la normal y mg. A este cuerpo lo vamos a llamar 1 y a este lo vamos a llamar 2. Para el cuerpo 2, como este cuerpo está en reposo, el cuerpo que está colgando está en reposo, vamos a tener que la tensión va a ser igual a mg. Para el cuerpo 1, vamos a tener en el eje Y que la normal va a ser igual al peso, y en el eje X que la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la que va a provocar que el cuerpo tenga movimiento circular. Y la tensión sabemos que es mg por arriba. Entonces, reemplazando, vamos a tener que mg va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Se nos van las masas. Entonces, de aquí queda absolutamente claro que la aceleración centrípeta es igual a g. Veamos las alternativas. La magnitud de la aceleración centrípeta es mayor que g. La magnitud de la aceleración centrípeta del movimiento es 0. No puede ser porque si no nos giraría en forma circular. La magnitud de la aceleración centrípeta del disco en movimiento es igual a g, que es correcta. Y la b, que es menor que g, obviamente es incorrecta. Por lo tanto, la correcta pasa a ser la c. No hay aceleración tangencial en el diagrama de cuerpo libre. En este caso no. Dice, se mueve en un círculo horizontal con una rapidez constante, por lo tanto no hay aceleración tangencial. Si ves en el enunciado, si se mueve con una rapidez constante, significa que la velocidad tangencial es constante, por lo tanto la aceleración tangencial es 0. Entonces, como en el caso de que hubiera, entonces habría que calcular una aceleración tangencial. Si hubiera aceleración tangencial, ¿cómo se representa? Si hubiera aceleración tangencial, va a depender. Depende si el cuerpo va acelerando o va frenando. Para tratar de ver eso acá. Para tratar de hacer los dos dibujos, ¿sí? Hay dos posibilidades. Que la velocidad vaya en aumento, y que la velocidad tangencial vaya en aumento y que la velocidad tangencial vaya disminuyendo. Entonces, en un caso, la aceleración tangencial tendría el mismo sentido de la velocidad. La dirección de la velocidad sería esta. La velocidad tangencial sería esta. Y si la magnitud de la velocidad fuera disminuyendo, la aceleración tangencial iría en el sentido opuesto. La aceleración tangencial tiene dos posibles direcciones, que es paralela a la velocidad, si la velocidad tangencial va aumentando, y en sentido opuesto a la velocidad, si la magnitud de la velocidad va disminuyendo. Y en el DCL, para que existiera esa aceleración tangencial, tendría que haber una fuerza neta de dirección del plano. O sea, por ejemplo, si este disco tuviera roce, entonces tendríamos una fuerza neta que iría en el sentido opuesto al movimiento de del cuerpo, y eso haría que este cuerpo se frenara. O sea, se traduciría la aparición de una fuerza que va en sentido opuesto al del movimiento circular del cuerpo. Dice, un cuerpo de masa m se encuentra sobre una superficie cónica lisa y está girando con una velocidad angular constante omega mediante una cuerda de largo L. Las ecuaciones de movimiento escritas a partir del diagrama de cuerpo libre son, tenemos un eje radial y otra para el eje Z. Y tenemos el diagrama de cuerpo libre hecho. ¿Qué fuerzas tenemos acá? Tenemos la tensión de la cuerda, tenemos el peso y tenemos la normal. Tengo aquí, en la componente horizontal, que es radial, vamos a tener este ángulo acá que es 60 grados. Aquí, si se fijan, se forma aquí un triángulo rectángulo con 30 grados, 90, por lo tanto este 60. Entre la tensión que es paralela al plano del cono, del manto del cono, y la normal hay 90, por lo tanto aquí deberían haber 30.
Y con eso podemos empezar a establecer los ángulos. O sea, entonces, en el eje Z vamos a tener, hacia arriba apunta la componente seno de la tensión, que sería tensión seno de 60 más la normal, que es seno de 30, y hacia abajo apunta el peso. Por lo tanto, eso va a ser igual a mg. Todas tenemos normal seno de 30 menos la d que tenemos normal seno de 60, por lo tanto ya sabemos que la d descarta. Pero fíjense, tenemos además aquí tensión coseno de 30, por otra parte sabemos que seno de 60 se puede mostrar trigonométricamente es igual a coseno de 30. Por lo tanto, si escribimos en la forma nos va a quedar lo siguiente, normal seno de 30 más tensión seno de 60, que es coseno de 30, menos mg igual a 0. Y de las alternativas que nos quedan, la B y la C, la B es n normal seno de 30 menos tensión coseno de 30 se descarta, esta es normal menos 30 menos tensión coseno de 30 se descarta, por lo tanto, descartamos la B y la C inmediatamente, y eso, con eso ya tenemos claro de que la correcta es la A, porque nos queda una sola alternativa. Ahora veamos en el eje radial solo para confirmar. Tenemos que en el sentido horizontal, en la dirección radial va a ser tensión por coseno de 60 menos la normal por coseno de 30, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Coseno de 60 también va a ser igual a seno de 30, entonces nos va a quedar tensión seno de 30 menos normal coseno de 30 va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta en este caso sería, si este es el radio, si consideramos que este R es el radio de giro, sería omega al cuadrado por este radio de giro R. Y podemos establecer una relación en este triángulo más bien, en el cual podemos decir de que seno de 30 es igual a cateto opuesto, que es R, dividido en la hipotenusa, que es la longitud de la cuerda L, de donde R sería L seno de 30. Entonces este R se reemplaza por L seno de 30 y tenemos la expresión exacta de la que tenemos acá. Por lo tanto, aquí queda confirmado que la correcta es la A. Pero en este problema, analizando el eje Z, estábamos listos. Si dice velocidad constante, dice velocidad angular constante omega. Sí, dice eso. No hay aceleración. En este caso no hay aceleración. Al decir velocidad angular constante, hay aceleración centrípeta, pero no hay aceleración angular ni tangencial. ¿Y qué quiere decir omega al cuadrado por R? Omega al cuadrado por R es una expresión para la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se puede escribir como la velocidad tangencial, la velocidad angular, o la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro, o la rapidez angular al cuadrado partido por el radio de giro. Las tres expresiones son válidas. Si una persona tira con una cuerda fija en el techo de una habitación hacia abajo con una fuerza que es el doble de su peso, podemos esperar que la persona suba con aceleración G, que suba con aceleración G medios, que suba con aceleración 2G, que la persona baje con aceleración G medios. Aquí tenemos la persona. La persona le aplica una fuerza hacia abajo a la cuerda de magnitud del doble de su peso. Aquí tenemos, supongamos, que esta cosa roja aquí es la cuerda, y le vamos a aplicar, esta sería la fuerza que le aplicaría la persona que está colgando. 2 mg. Esto sería el DCL de la cuerda. Ahora, si colocamos el DCL de la persona, ahora, esa persona recibiría dos fuerzas. Tendría su peso hacia abajo y recibiría una fuerza de la cuerda que sería la reacción de esta, que sería 2 mg.
esas dos fuerzas serían un par de acción-reacción. Entonces, claramente aquí la fuerza neta va a ir hacia arriba. Por lo tanto, vamos a tener que aquí claramente la aceleración va a ir hacia arriba porque la fuerza de la cuerda es mucho mayor que el peso. Entonces vamos a tener que 2mg menos mg va a ser igual a la masa por la aceleración. O sea, vamos a tener que mg es igual a ma, de donde se tiene que la aceleración que va a tener va a ser exactamente g. Y va a ser hacia arriba, por lo tanto, la respuesta tendría que ser la A. La persona suba con la aceleración g. Dos bloques están en contacto sobre una superficie sin fricción. Una fuerza se aplica sobre uno de ellos como muestra la figura. Si F12 es la fuerza que aplica M1 sobre M2 y F21 que es la fuerza que aplica M2 sobre M1, el diagrama de cuerpo libre sobre M2 es: ¿qué fuerzas atacan a M2? Hay una lógica que es la normal, que está en contacto con el suelo, que está en contacto con una superficie horizontal. Hay otra que es lógica también, que es el peso, que de hecho esas dos están en todas las alternativas. Entonces las podemos escribir tranquilamente. Entonces, la fuerza F está aplicada directamente a M1, pero no está aplicada a M2, por lo tanto no debería aparecer en el diagrama de cuerpo libre de M2, porque está aplicada a M1. Por lo tanto, esta se va para la casa. La fuerza F12 es la fuerza que aplica M1 sobre M2. Por lo tanto, tendríamos además acá la fuerza 1,2. No hay ninguna fuerza más. En la B tampoco podría ser porque tenemos la fuerza F acá, metida entre medio, que se aplica, como dijimos anteriormente, se aplica a M1, por lo tanto no puede aparecer el diagrama de cuerpo libre de M2. Y en la D aparece aquí una M1G, que es el peso de la M1, que la M1G está por acá. O sea, no tiene ningún sentido que aparezca aplicada a M2, porque la fuerza del peso sobre M1, por lo tanto la D tampoco puede ser. Entonces la que nos va quedando es la C, que exactamente coincide. Normal con normal, peso con peso, fuerza 1,2 con fuerza 1,2. Por lo tanto, la correcta aquí es la C. Un niño tiene una cuerda amarrada a un cuerpo de masa M que se desliza horizontalmente. Como muestra la figura, este cuerpo va atado a un carrito con una cuerda inextensible. Despreciando el roce de los cuerpos con la superficie, escoge el diagrama de cuerpo libre que representa el cuerpo de masa M. Se pide el diagrama de cuerpo libre del cuerpo de masa M. ¿Qué fuerzas tenemos? No hay roce acá. Obviamente, como está en contacto con el suelo, tenemos la normal, el peso. Esas dos tienen que estar, y de hecho aparecen en las 4 alternativas. Hay una tercera fuerza, que es la tensión de la cuerda, que se suele denominar F acá, que es oblicua. Que en este caso sería la fuerza F, con un ángulo θ acá, que tiene que aparecer dado que hay una cuerda oblicua. Entonces podemos empezar a mirar. En la alternativa B, la fuerza F aparece horizontal, no corresponde. La B no puede ser. En la D no aparece esa fuerza F. Se descarta. Y además tenemos esta cuerda acá que está unida a este carrito, que es una fuerza adicional, que sería la tensión de la cuerda. Y esa tensión no aparece en la A. Por lo tanto, esta se descarta, y aquí en la C tenemos las 4, la normal, el peso, la fuerza y la tensión. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Una ampolleta cuelga de una cuerda en el techo de un ascensor. ¿En qué caso la tensión de la cuerda va a tener una magnitud igual al peso de la ampolleta? Va a ser siempre si el ascensor se mueve con velocidad constante o está en reposo, si el ascensor acelera hacia abajo, si el ascensor acelera hacia arriba. ¿Qué fuerzas atacarían a la ampolleta? Sería la tensión de la cuerda, el peso. Vamos a suponer en principio que el ascensor acelera hacia arriba, por lo tanto vamos a tener que tensión menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a mg más ma, en ese caso general. Ahora, para que la tensión sea igual al peso,
En la expresión de acá, la única forma en que se cumpla es que la aceleración sea cero. Porque si la aceleración es cero, esto se anula a cero y nos queda la expresión que queremos. Y si la aceleración es cero, eso significa dos posibilidades. La aceleración nula significa velocidad constante o reposo. Claramente, siempre no va a ser porque va a depender del valor de A. Entonces esta no puede ser. Si acelera hacia arriba, la aceleración va a ser mayor que cero y el T va a dar distinto al peso. Si acelera hacia abajo, este va a dar negativo y este va a dar distinto al peso. Por lo tanto, claramente aquí la alternativa correcta va a ser la B. El problema es el siguiente, dice, una partícula de masa m se mueve con aceleración constante A, inicialmente tiene velocidad b como indica la figura, que son aceleración y velocidad en forma perpendicular, y se nos dice cuál alternativa representa mejor la trayectoria que describe. O sea, hay una opción de que el cuerpo se va a mover para allá, horizontalmente, el B que se mueve en forma diagonal, el C que se mueve con una curva de este tipo, y el C que se mueve con una curva de ese otro tipo. Cuento el siguiente, tiene que ver con movimiento, vamos a verificar la idea de movimiento circular. Y si se fijan, en todos estos casos, los vectores velocidad y aceleración son perpendiculares. Vector velocidad y aceleración centrípeta. Entonces, teniendo esto presente, teniendo aquí tenemos un vector de aceleración que es perpendicular al vector de velocidad, ¿cuál sería el más probable de estos cuatro? Mirando la figura que hice acá con el movimiento circular. Fíjense la situación, aquí tengo el vector velocidad, aceleración, aceleración. La B es una trayectoria recta. Para que un cuerpo se mueva en trayectoria recta, la aceleración y la velocidad tienen que estar en la misma línea. Entonces aquí yo voy a dibujar cómo deberían ser los vectores para que se produjeran estos movimientos. Este debe ser el vector velocidad acá. Este debería ser el vector velocidad acá. Este debería ser el vector velocidad acá. Y este debería ser el vector velocidad acá. Siguiendo la notación de que la flecha negra es velocidad y la flecha roja es aceleración. Ahora voy a colocar las flechas rojas. En este caso, el vector de aceleración tendría que tener la misma línea. Podría ser en ese mismo sentido, en sentido contrario, dependiendo si va aumentando o disminuyendo la velocidad. En este caso, debería ser paralelo, porque este es un movimiento rectilíneo, el B. En el C, tenemos aquí una curvatura hacia adentro y el vector de aceleración, tal como en este caso de acá, debería apuntar hacia adentro de la curvatura. De hecho, en el D, tenemos que la curvatura va en esta forma, por lo tanto, en estricto rigor, este rojo está correcto. Y el vector velocidad, y el vector velocidad debería apuntar hacia acá. Tendría una situación como este de arriba, como si este estuviera girando en sentido opuesto. Entonces, en este caso, este sería el vector velocidad, este sería el vector de aceleración, porque el centro de curvatura está como por acá, para el caso del D. Para el caso del C, el centro de curvatura está como por acá, por lo tanto, la aceleración centrípeta tendría que apuntar hacia allá. Y los otros, el la B tendrían que ser colineales. Por lo tanto, yo me inclinaría por la C como respuesta correcta. Yo me inclinaría como esta como la respuesta correcta, la C, que de hecho es más coherente con lo que aparece acá. Velocidad, velocidad, aceleración, aceleración. Vamos a ver la semejanza de esta situación, de esto y de esto, con el movimiento circular que tenemos acá. Podemos ver de que esta situación de acá se relaciona con la C, es la misma situación de curvatura. Y que esta de acá se relaciona con esa. No sé si se ve claro. Tenemos entonces el siguiente enunciado. Cuando un objeto está en reposo sobre una mesa horizontal, la fuerza de contacto perpendicular a la superficie normal que actúa sobre el objeto tiene la misma magnitud pero sentido contrario que la fuerza peso que actúa sobre el objeto. De acuerdo al principio de acción y reacción, la reacción al peso es la fuerza que, y se dan cuatro alternativas. La regla aquí es la siguiente. Lo podemos tomar como una regla. Si la acción es una fuerza que se aplica de A sobre B, la reacción es una fuerza que se aplica de B sobre A. Esa es la regla. Si la acción va de A sobre B, la reacción va de B sobre A. Entonces, en este caso, la acción nos pregunta la reacción del peso. Veamos qué es lo que sucede con el peso. El peso es una fuerza que le aplica la Tierra por atracción gravitacional y la recibe el bloque. ¿Ok? Si aplicamos la regla que dice aquí directamente, si la acción va de A sobre B, la reacción va de B sobre A,
¿Cómo debería ser la reacción entonces? ¿La fuerza de quién sobre quién? Si la acción va de A sobre B, la reacción va de B sobre A. ¿Cómo sería la reacción entonces? Siguiendo esta idea que tenemos acá. La B, el bloque ejerce sobre la Tierra. Si la acción es de la Tierra sobre el bloque, A sobre B, la reacción es del bloque sobre la Tierra. Si seguimos esta lógica. En consecuencia, la reacción sería la fuerza del bloque sobre la Tierra. Eso nos manda absolutamente a la B. Ahora alguno dirá de que la fuerza de contacto normal tiene la misma magnitud pero sentido contrario a la fuerza del peso. Eso podemos verlo acá. Pues sumamos que eso está en contacto. Esta de aquí sería la normal y este de aquí sería el peso. ¿Qué sucede? Que la normal en este caso, esta sería una fuerza aplicada por el piso al bloque, que lo vamos a llamar P. Y el peso es la fuerza aplicada por la Tierra al bloque. B vamos a llamar bloque acá. Entonces estas dos no pueden ser para acción-reacción porque no se cumple la regla de que si la acción es de A hacia B, la reacción es de B hacia A. En estas dos claramente no se cumple. Entonces, la acción si el peso, cuya acción es la fuerza de la Tierra al bloque, la reacción, la fuerza, tiene que ser la fuerza que va del bloque a la Tierra. Y estas dos no cumplen esa condición.